Hola, hola, buenas tardes en esta tarde lluviosa. Gracias a Dios, ¿verdad? Por un día más. Yo de verdad que no me canso de maravillarme, de darle la gloria a Dios, las gracias al Señor, porque en verdad mi corazón se regocija mucho en gran manera al verlas dispuestas, esforzadas, diligentes. Pensábamos, bueno, Señor, quizás hoy sea un día en el que no todas puedan asistir. Yo sé que para muchas fue muy difícil, pero agradezco el que estén aquí, sobre todo a Dios, porque sé que Dios ha preparado una palabra especial para nuestras vidas. Amén. Él tiene cuidado de nosotras, Él ha preparado esta palabra con mucho amor para cada una de nosotras, las que los van a poder escuchar. Sigamos pues orando unas por otras, ¿verdad? Qué importante lo que el Señor tiene para nosotras en esta tarde. Y bueno, antes de iniciar de lleno al tema, a mí me gustaría comenzar con una oración. ¿Me acompañan? Padre Todopoderoso, ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida, palabras de verdad que dan aliento, ánimo, consuelo, fortaleza, restauración a nuestras vidas? Gracias, Señor Dios, por el gran privilegio de poder entrar a tu presencia, de poder regocijarnos en la delicia de tu palabra. Yo te ruego, mi Señor Dios, que esta palabra que tú has preparado para cada una de nosotras con tanto amor pueda dar fruto en nuestros corazones. Ayúdanos a quitar de nuestras vidas todo aquello que tenga que ser quitado y ayúdanos a añadir a nuestras vidas todo aquello que tú quieras formar conforme al carácter de Cristo. Danos más hambre y sed de tu palabra. Queremos más de ti, mi Señor Dios. Ponemos este hermoso tiempo en tus manos, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues les animo a que vayamos a abrir nuestra Biblia, porque es donde vamos a continuar con nuestra serie. ¿Y qué creen? No sé cuántos de ustedes ya están al tanto, pero hoy concluimos con nuestra gran serie que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Aprendimos mucho, amén. El Señor nos ha hablado mucho, nos ha preparado mucho a lo largo de este tiempo, y el día de hoy vamos a concluir con un tema al cual titulamos Orando y velando en todo tiempo. Velando y orando en todo tiempo. Pues vamos a leer en nuestra Biblia, abrámosla en Efesios 6:10. Vamos a comenzar a leer desde ahí, en Efesios 6:10. Él nos ha preparado, nos ha dado el alimento espiritual para cada una de nosotras y nos ha enseñado cómo Él es, que Él ha provisto de una armadura completa para protección de nosotras, pero también para hacer frente, ¿verdad?, a nuestro enemigo en el día de la batalla. Y decíamos que el día de la batalla no es solamente un día aislado, es todos los días de nuestras vidas, todo el tiempo. Nosotras tenemos distintas batallas, comenzando por nuestra mente. Y vayamos a leer este pasaje en Efesios 6:10. Dice así, en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice así, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Efesios 6:16 dice, sobre todo,
tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y nuestro pasaje base para la enseñanza que Dios ha preparado para nosotras en este día está en Efesios 6:18, que dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a ver cómo, de acuerdo a lo que el Señor ha preparado para nosotras, Pablo culmina el portar o la vestimenta de la armadura de Dios para enfrentar el día malo al enemigo, para hacer frente a la batalla. Lo cierra de esta manera o lo cubre de esta manera, orando en todo tiempo. De manera que dispongamos nuestro corazón para seguir aprendiendo de la palabra de Dios en este día. Y yo les animo a que no caigamos en la tentación de pensar, yo ya sé esto. De la oración, pues es un tema básico. ¿Qué más puedo aprender, verdad, acerca de esta enseñanza? Porque Dios siempre nos enseña cosas nuevas a las de corazón dispuesto a Él. Comencemos por determinar un poquito o nuevamente especificar un poquito la oración de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué es la oración? Esta palabra viene en el original con la palabra proseujomai, el cual nos habla de una súplica hacia el Señor, hacia Dios, hacia aquel que es el Todopoderoso. Pero es una súplica, es un rogar o pedir con humildad y sumisión hacia Él. De manera que la palabra de oración también viene envuelto por el significado oración. Y qué importante, mis amadas hermanitas, es que nosotras como hijas de Dios, no religiosas, sino como quienes buscan agradar a Dios, quienes lo buscan de corazón sincero, es entender que cada vez que nosotras oramos a Él, estamos adorándolo, estamos reconociéndolo como quién es y hacia quién nos estamos dirigiendo. La oración es fundamental en nuestras vidas, en la vida de todo hijo de Dios. Y recuerdo que cuando yo realizaba mis clases a los pequeñitos en la iglesia infantil, cuando nosotros íbamos a comenzar nuestra enseñanza, hacia la enseñanza que preparábamos para ellos, siempre que poníamos vamos a orar, en negritas poníamos orar es hablar con Dios. De manera que desde pequeñitos ellos comenzaron a entenderlo, que cada vez que vamos a orar, orar es hablar con Dios. Porque precisamente es por medio de la oración que nosotros podemos comunicarnos con Dios, hablar con Él tal como lo hablaríamos con quienes tenemos a nuestra izquierda o derecha, pero sabiendo que Él es el Todopoderoso. Aquí nos estamos dirigiendo y por qué estamos clamando, pidiendo o adorándole a Él por medio de nuestra oración. Es por medio de la oración, mis amadas hermanitas, que podemos cultivar nuestra fe al hablar con Dios, al suplicar a Dios por medio de nuestras oraciones y esperar en Él. Y cuando nosotras vemos cómo Dios responde nuestro clamor por medio de nuestras oraciones a Él, crecemos en fe. Indudablemente no puede ser la misma mujer. Crecemos en fe, crecemos en el conocimiento de quién es Dios y de su perfecta voluntad a nuestras vidas. Y justamente nos maravillábamos yo y mi amiga Linda en la mañana, porque a veces queremos poner la oración en un escenario muy piadoso, queremos dirigirnos a Dios en un lugar, de una manera específica, pero realmente orar es hablar con Dios y es depender de Él en todos los aspectos de nuestras vidas, aún en las cosas más pequeñas o más naturales, en las que dirías, ¿cómo le voy a pedir ayuda a Dios en esto? Se trata de algo que es algo natural, algo sencillo, ¿no?
Pero cuando aprendemos a depender de Dios y decir, Señor, aún esto yo lo pongo en tus manos, aún esto yo lo pongo delante de ti, y si es tu voluntad, conforme a tu misericordia, dame la gracia para que esta petición pueda ser agradable delante de ti, o tú puedas complacerme, o puedas dar la gracia, ¿no? En cosas que a lo mejor no son tan apremiantes como otras oraciones que vamos a ver un poco más adelante. Pero pasa eso, nos maravillamos. Vemos la respuesta de Dios, vemos cómo Él da gracia de una manera que no es lo natural, sino que ves el patrón que es más allá de algo natural. Y dice, Señor, aquí tú estás obrando. Mi clamor fue puesto delante de ti, tú escuchaste mi oración y te agradezco. Y crecemos en fe, crecemos en agradecimiento, de manera en que nos volvemos más dependientes de Dios. Lo tomamos en cuenta en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo a donde vamos, porque es lo que Dios quiere provocar en sus hijos. La oración a Dios puede ser un clamor de agradecimiento, de necesidad, de intervención por la vida de otros, incluso de alegría. La oración es la manera en la que nos comunicamos con Dios, sea con palabras o aún desde nuestros pensamientos. Por medio de nuestras oraciones a Dios expresamos nuestro sentir y nuestra necesidad de Él. Realmente podemos creer que aún la palabra no está en nuestros labios, en nuestra boca, y Él ya lo sabe todo. Él conoce todo de nosotras, Él lo sabe, Él sabe de qué tenemos necesidad, pero Él quiere que oremos a Él, Él quiere que le reconozcamos, Él quiere que clamemos a Él, que dependamos de Él y que le mostremos nuestra necesidad de Él, aun cuando Él ya lo sabe todo de nosotras. A lo largo de toda la Biblia se nos ha revelado el ejemplo de muchos hombres y muchas mujeres de fe que oraban a Dios en distintas circunstancias de su vida. Podemos leer en el libro de los Salmos oraciones llenas de súplicas, algunas otras de agradecimiento, quizás otras de ferviente adoración y alabanza en el cual el corazón es desbordado, oraciones de arrepentimiento y salvación. Algunas otras oraciones son de agonía y miedo, pero son oraciones expuestas al Señor en medio de la prueba o de la dificultad. Y la oración es primordial, mis amadas hermanitas, es fundamental en la vida de todo hijo de Dios, porque cuando nosotras oramos a Dios y manifestamos esa necesidad de Él, esa dependencia de nuestras vidas en Él, desde pequeñas oraciones, como se los acabo de mencionar hace un momento, para reconocerlo y para darle las gracias cada vez que vamos a recibir los alimentos, por ejemplo. A mí me encanta que yo lo veo en mis hijas, que ya es una convicción de ellas. De repente es esa parte de nos vamos a acostar, procuro leer un poco la Biblia con ellas antes de acostarnos o alguna historia de la Biblia y ya nos vamos a dormir y digo, bueno, voy a ver su corazón, ¿no? Entonces la más chiquita, ya nos vamos a acostar. Mami, se nos olvida algo muy importante. Y ya digo, ¿qué es, mi amor? Orar a Dios. Sí, es orar a Dios. Igual con los alimentos, ¿no? De repente pasa que tenemos mucha hambre y no es pecado. Comemos y está bien. Pero Dios se agrada al ver nuestra dependencia de Él, aún en pequeñas acciones, aún en pequeñas cuestiones naturales. No tanto por religiosidad, no tanto por repetición, sino porque en nuestro corazón hay un deseo de ser agradecidos con Él, de mostrar esa dependencia de Él y que nosotras, como hijas de Dios, podamos transmitirlo a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Pero qué importante, mis amadas hermanitas, es aprender a orar. Que aprendamos a orar conforme la palabra de Dios nos enseña. ¿Qué dice Lucas 11:1? Vamos a leerlo juntas. Lucas 11:1. ¿Ya lo tienen listo? Lucas 11:1. Dice así:
Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Qué importante es aprender a orar. Y yo se los mencionaba al inicio de esta enseñanza. No caigamos en la tentación de pensar que la oración es un tema básico. ¿Quién no sabe orar o quién no ha orado de las que estamos aquí? Yo sé que la mayoría lo hace o lo ha hecho. Pero qué importante es aprender a orar correctamente como Jesús nos enseña, hablando con Él confiadamente, reconociéndolo en nuestras vidas como el único Dios vivo y verdadero, creador de todas las cosas y para quien no hay nada imposible. Los discípulos de Jesús tuvieron un corazón dócil, humilde, sumiso delante del Señor, de manera que ellos pudieron reconocer la necesidad de aprender a orar como Jesús lo hacía. Pudieron pensar: yo ya sé esto, y decirles a los demás: ¿saben quién soy yo? Soy el discípulo de Jesús, el que anda con Él, el que hace milagros. Yo soy el que anda con Él, yo soy su discípulo. Como se jactaban los escribas y los fariseos al sentirse muy buenos delante de Dios, cuando su corazón no era agradable delante de Dios. Estaban envanecidos, en su corazón había jactancia y vivían en una religión apartados de Dios, con un corazón engañoso, de manera en que su oración no era escuchada por Dios. Quizás tú puedas pensar: la oración es básica. Me lo enseñaron desde la escuelita infantil, quienes tuvieron ese privilegio, ¿verdad? Yo ya sé que es orar, yo ya leí incluso este pasaje 20,000 veces, como nos ha pasado, que comenzamos a leer esos pasajes con más repetición. Pero Dios quiere quitar todo eso de nuestras vidas, porque todo eso nos estorba, todo eso nos limita o nos capacita para seguir aprendiendo y escuchando la voz de Dios en nuestras vidas. El ser sensibles a la voz de Dios y a la guía del Espíritu Santo. Porque realmente aprender a orar, mis amadas hermanitas, como lo hacía Jesús, lo hacía siempre anteponiendo la voluntad de Dios antes que la suya propia. A veces pasa que nos enseñan a orar a Dios creyendo que el orar a Dios es pedirle necesidades, cuando hay algo apremiante que pedirle. Pero también pasa que ha pasado dentro de las iglesias, dentro del cristianismo, que el Señor no respondió la oración como esperaban. Hay amargura en el corazón, hay reproche. Se muere un ser amado: Señor, pero yo oré a ti, Señor, pero yo clamé a ti por esta necesidad y tú no respondiste. Se amargan contra Dios porque no aprendieron a orar como Jesús lo hacía, con un corazón dispuesto a anteponer la voluntad del Dios, del Padre, antes que la suya propia. Y cuando aprendemos a orar a Dios, entendemos las diferencias entre orar y rezar. El significado de rezar proviene del latín recitare, el cual significa repetir. Rezar es repetir una frase, una oración de palabras que han sido establecidas por instituciones, por pensamientos de hombres, pero no son palabras propias o no son palabras que fluyen en el momento de un corazón dispuesto a Dios. Jesús enseñaba la importancia de orar a Dios confiadamente y no solo por vanas palabrerías o por repetir palabras que al no venir de un corazón sincero y agradable delante de Dios se volvían solo palabrerías vanas y sin sentido, las cuales Dios no escucha, como lo dice en Mateo 6, capítulo 6, versículos 7 y 8. Vamos a leerlo juntas también. Mateo 6, 7, 8. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles,
que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, aún antes de que nosotros lo pidamos. Qué importante es tener este principio bien grabado en nuestro corazón, que no es por vanas palabrerías, que no es por una oración repetida, sino que Dios se goza y se alegra al ver lo que sale de nuestro corazón y las motivaciones de nuestro corazón al dirigirnos a Él. Orar es hablar con Dios confiadamente, desde lo más profundo de nuestro corazón, palabras guiadas por el Espíritu Santo que interviene por nosotros, palabras que no son una vana repetición, sino que salen de un sincero corazón a Dios. Las que somos mamás sobre todo de niños pequeños y hemos escuchado orar a nuestros hijitos, yo me maravillo porque el escucharlos, el fluir, el que sea algo que nace del corazón, incluso que llegue a ser una oración distinta cada día, es algo hermoso, porque sale de su corazón sabiendo a quién se están dirigiendo, en esa pureza, en esa fe, en esa confianza. Y es hermoso lo que Dios quiere provocar en nosotras como hijas de Dios. Cuando aprendemos a orar, entendemos que no podemos estar mal con Dios, que no podemos dirigirnos a Él, porque mientras tú y yo vivamos en pecado, no tenemos comunión con Dios, no podemos orar a Él, porque al no obedecer en su palabra y sus mandamientos establecidos en la Biblia, nuestras oraciones tienen estorbo, dice la palabra de Dios, estorbo delante de Él, lo que significa que nuestras oraciones son interrumpidas o cortadas por causa del pecado que nos aparta de Dios. Yo de repente entraba en este conflicto personal cuando quería asumir que otras personas que yo sé que no tienen el entendimiento establecido por Dios de acuerdo a su palabra, dicen, pues voy a estar orando por ti, pues yo le voy a pedir a Dios por ti, pues. Entonces entendí esa diferencia conforme yo comenzaba a aprender a orar como la palabra de Dios nos enseña. Qué importante es estar en comunión con Él, no andar en pecado, porque si andamos en pecado, no andamos en comunión con Él. Nuestro pecado nos estorba para que nuestras oraciones sean escuchadas delante de Él. Y para el mundo entero, que sobre todo México es un país tan religioso, es muy fácil pensar que oran a Dios y que Dios escucha sus oraciones, pero sin un compromiso a la obediencia, sin un entendimiento de que si viven en pecado, sus oraciones tienen estorbo para con Dios. Y qué importante es presentarnos delante de Dios, sí, con humildad, con sumisión, con reconocimiento, pero con pureza, con limpieza de corazón, porque el pecado nos estorba delante de Dios y eso no nos permite dirigirnos a Él. Incluso antes de comenzar a orar y decirle, Señor, si en mí hay pecado y aún no lo reconozco o aún no me doy cuenta, te ruego que me perdones. Límpiame de todo pecado y de toda maldad para que mis oraciones no tengan estorbo delante de ti. Yo quiero presentar delante de ti esta necesidad, esta petición. Límpiame si en mí hay pecado, aún si no he sido consciente de él. Que nada estorbe mi oración delante de ti, para que podamos presentarnos en esa santidad y en esa pureza delante de Dios. Y recordando todo este pasaje que acabamos de leer en Efesios, ¿verdad? 6:10, y cómo es que el apóstol Pablo lo lleva a culminar de esta manera, orando en todo tiempo, recordando toda la preparación que ya Dios nos dio anticipadamente, toda la armadura que Dios ya provió para nuestras vidas. ¿Para qué? Para que estemos firmes en el día malo, para que hagamos frente al enemigo, para que seamos conscientes de nuestra batalla, para que seamos conscientes de cómo todo comienza aquí en nuestra mente. Y si nosotros no aprendemos a fortalecer lo espiritual y alimentamos más lo carnal,
estamos perdiendo la batalla. Y es aquí en donde el apóstol Pablo lo culmina, lo encierra, lo abriga de esta manera. Veíamos a lo largo de esta serie de la importancia de cómo cada parte que el Señor provió, cada componente de esta armadura cumplía una función esencial en nuestras vidas. Y cómo muchas veces el tenerlo todo, pero por ejemplo, estoy bien equipada, tengo mi espada, tengo todo, pero no el calzado, es difícil andar en la arena caliente, ¿verdad? Entonces difícilmente todo lo que Él hizo va a ser fructífero o va a cumplir su propósito porque no está completo, porque hay una área en la que se descuidó. Entonces veíamos la necesidad, la importancia de todo, de no escatimar o no menospreciar nada de lo que Dios con tanto amor nos ha enseñado y ha establecido en nuestras vidas, y cómo nos ha permitido todos esos principios leerlos de una manera natural, pero aplicarlos de una manera espiritual a nuestras vidas. Y culmina de esta manera: orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Una vez que hemos recordado o aprendido más acerca de qué es la oración y sobre todo la importancia de aprender a orar a Dios, la manera en la que debemos dirigirnos a Él tal como Jesús lo hacía, no a nuestra manera, no a la manera de la religión como nos enseñaron desde chiquitos a la mayoría, no a la manera del pensamiento del hombre, sino aprender a orar correctamente como Jesús nos enseña a dirigirnos a Dios, con reverencia, con entendimiento de que Dios es Dios y que su oración es puesta delante del Señor, pero no es para hacerle manita de, ¿cómo le llaman? Manita de puerco, o no es para ponernos como niñas berrinchudas. Señor, es que yo te pedí esto, Señor, es que yo clamé a ti con toda la fe, con todo el corazón, y ¿por qué no me respondiste? ¿Y por qué pasó esto? Nos volvemos sin entendimiento y no estamos orando como Jesús. Nos volvemos como aquellos que oraban sin sentido, o examinarnos, ¿verdad? Aún si hay estorbo en nuestras vidas. Pero todo eso Dios quiere quitar de nuestras mentes. Todo eso Dios quiere que lo quitemos porque nos estorba. Él quiere que aprendamos a orar tal como Jesús lo hacía, dirigiéndose a Dios, reconociéndolo a Él como el Todopoderoso, pero amando más la voluntad de Dios, aceptando la voluntad de Dios de manera en que eso produzca un carácter afable, sea la oración contestada conforme a nuestros anhelos o nuestra petición, o no lo sea, porque así oraba Jesús, amando más la voluntad de Dios que la suya propia. Aprender a orar, mis amadas hermanitas, correctamente, como Jesús nos enseña para dirigirnos a Dios, es con un corazón sincero y agradable delante de Él. Podemos comenzar con esta gran encomienda que tenemos como hijos de Dios, que es el orar y velar en todo tiempo, como el Señor nos está enseñando el día de hoy. Y recordemos este pasaje nuevamente, Efesios 6:18, que es el versículo principal de nuestra enseñanza. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Por qué la importancia o el énfasis que el apóstol Pablo enseñaba esto a los efesios? Porque si nosotras, como hijas de Dios, nos mantenemos orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, que qué importante es entender que sea en el Espíritu y no en nuestros deleites en la carne, como se conoce, ¿verdad? O en nuestros berrinches, sino en el Espíritu. ¿Qué pasa? Mantiene nuestra mente ejercitada, mantiene nuestra mente trabajando, mantiene nuestra mente ocupada en lo espiritual y no distrayéndose en cosas que no tienen que distraerse, no pensando cosas que no tenemos que andar pensando, sino fortaleciendo el espíritu, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vemos ahí esta gran encomienda que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros como hijos de Dios.
Y el apóstol Pablo precisamente resaltaba y enfatizaba las enseñanzas de Jesús acerca de la importancia de orar en todo tiempo, pero no con vanas palabrerías, no por repetición o aún por memorización, sino que en todo el tiempo nuestras oraciones sean inspiradas por el Espíritu Santo, sean guiadas por el Espíritu de Dios, con súplica en el Espíritu. Es decir, en esa comunión con Dios, de manera que al vivir buscando agradar a Dios, nos apartemos del pecado, para que nuestras oraciones no tengan estorbo delante de Dios y podamos clamar y suplicar a Dios en el Espíritu. Y qué precioso es poder llegar a ser guiadas por el Espíritu de Dios en nuestras oraciones. Porque cuando lo hacemos con este entendimiento, sabemos que nuestras oraciones, que nuestras súplicas a Dios, las exponemos delante de Él, pero al final estamos confiadas en su perfecta voluntad, en lo que Él tenga para nuestras vidas, y entendemos que es lo más perfecto. Y cuando esa oración expuesta delante de Dios es contestada conforme a la petición, nos maravillamos, crecemos en fe, crecemos en agradecimiento. Pero también cuando esa oración no es contestada conforme a lo que clamamos o pedimos al Señor, de la misma manera debe de haber agradecimiento, debe de haber gozo, contentamiento, maravillarnos del Señor, porque Él es Dios y porque Él tiene lo mejor para nuestras vidas como sus hijos. Y eso nos forma en carácter, en el conocimiento de quién es Dios en nuestras vidas. Muchas veces Él va a responder este clamor, pero muchas otras Él va a guardar silencio. O sencillamente su respuesta o su voluntad no será conforme a lo que pedimos, conforme a ese clamor que pusimos delante de Él. Pero nuestro corazón no se debe de turbar, mis amadas hermanitas, no se debe de amargar contra Dios, porque entendemos que su voluntad siempre va a ser ¿qué? Buena, agradable y perfecta, porque Él es Dios, porque Él nos ama y nadie nos ama más que Él y nadie va a querer lo mejor para nuestras vidas mejor que Él. ¿Y cuántas veces lo hemos aprendido? En algunas ocasiones el Señor dice no, en algunas dice sí, en algunas guarda silencio o es un tiempo de espera, y a veces en nuestro entendimiento humano no podemos comprender el porqué de su mover o el porqué de su voluntad. Pero si nuestro corazón es sensible a Él, si nuestro corazón es sincero delante de Él, es dispuesto a Él, no vamos a dejar de poner la mirada en lo espiritual y no solo en lo natural. De manera en que pasa el tiempo y dice, Señor, qué tremendo, ya entendí por qué la espera. Ya entendí por qué mi oración no pudo ser respondida cuando pensé que debía ser respondida. Y crecemos en fe y nos enamoramos más de Dios y queremos más de Él y dependemos más de Él. Y es lo que el Señor provoca, un carácter conforme al que Jesús manifestaba a Dios, con entendimiento de quién es Él. Es allí la importancia de aprender a orar como Jesús, amando más la voluntad de Dios sobre la suya propia. Dice este mismo pasaje, la segunda parte de este pasaje, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, porque aplicándolo al contexto de lo que leíamos en nuestro pasaje, nosotras mantenernos orando en todo tiempo, nos fortalece el espíritu, nos fortalece lo espiritual más que lo carnal y nos blinda, ¿verdad?, para toda esa armadura que el Señor preparó para nosotras. Pero cuando vamos a enfrentar a la batalla a nuestros enemigos, por lo regular hay un ejército, ¿verdad? El guerrero en aquellos tiempos del Antiguo Testamento no iba solo. Había un ejército que luchaba contra el enemigo. Entonces vemos ahí la importancia o vemos ahí la función o la encomienda que tenemos no solamente por nosotros mismos o por nosotras mismas, pensando egoístamente en lo que yo necesito, en lo que yo quiero, en cómo yo me siento, sino vemos la encomienda de también hacerlo por otros, de ser instrumentos a otros, de servir a otros, de que nuestras vidas puedan ser de bendición o de apoyo a otros.
velando en ello en todo tiempo, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, dice la palabra de Dios. La palabra velar habla de mantenernos despiertos, de mantenernos alertas, vigilantes. Este término no expresa solo el hecho de estar en vela, sino la actitud vigilante de aquellos que están dedicados a algo o que tienen una encomienda para algo. Y meditando en la importancia de velar con toda perseverancia, con toda súplica por todos los santos, entiendo la importancia que cada una de nosotras tenemos como hijos de Dios al poder ser instrumentos para interceder a Dios por la vida de otros, por las necesidades apremiantes, por fortaleza espiritual, física, por sustento, por abrigo, por peticiones de salvación, como lo acabamos de hacer hace un momento y como iglesia acostumbramos a hacerlo, ¿verdad? Siempre orando unos por otros. Nos comparten las peticiones de oración de la iglesia, de las necesidades, y nos maravillamos porque vemos el obrar de Dios. Vemos cómo el Señor responde ante estas necesidades conforme a su voluntad. Y es bueno para nosotras el poder hacerlo, el poder entender la importancia de esta encomienda. ¿Y cuántas veces ha pasado que llegamos a menospreciar esta encomienda? O no le damos el valor o la importancia que tiene. Porque pasa que cuando nosotros o alguno de nuestros seres más allegados tiene una necesidad apremiante, quisiéramos que todo el mundo dejara de hacer lo que está haciendo y que todos pararan y que todos oraran a una misma voz para que el Señor obre, para que el Señor libre, para que el Señor sane, para que el Señor salve. Quisiéramos que todos estuvieran a una voz. Pero también está la otra contraparte, que cuando es a nosotros quien tenemos esta encomienda de orar unos por otros o pasan la petición, de repente pasa, voy a hacer una oracióncita rápida para que no se me olvide y si me preguntan no tenga que mentir. Y ya dije, ya oré. O pasa que, Señor, te pido por favor esta necesidad, ayúdalo, amén. Y de repente puede ser algo que no es malo, y si a veces tenemos actividades de trabajo, a veces es la forma en la que uno puede hacerlo en el momento, porque sí pasa que lo dejamos para después y se nos pasa, se nos olvida. Pero Dios quiere que entendamos el propósito de esta encomienda. Velad en todo tiempo por todos los santos. Y todos los santos no es nada más por nuestro prójimo o por nuestra amiga en la iglesia, es aún por aquellos que están en otros países. Es por aquellos que ni siquiera conocemos, pero que tienen necesidad, apremiantes. Y Dios quiere llevarnos a ese entendimiento y a no menospreciar esta encomienda, esta labor que se nos ha dado. Velad todo tiempo y por todos los santos, porque es la forma en la que también fortalecemos a otros. Es la forma o es la manera en la que también somos instrumentos de Dios para que el Señor sea glorificado en la vida de otros y en lo que el Señor está produciendo en la vida de cada uno que hace esta encomienda. Y qué importante es poder tomar esta encomienda con la seriedad que la palabra de Dios nos demanda, con el entendimiento de aprender a orar como lo hacía Jesús, con ese corazón dispuesto a Dios. Velando con toda perseverancia por todos los santos requiere fortaleza espiritual, requiere ejercitarse de continuo en la oración. Y lo asocio como cuando uno comienza a hacer ejercicio físico. Las primeras veces que uno comienza duele, cuesta mucho trabajo. Tanto que al día siguiente uno dice, no, ya no, por favor, porque mis brazos ya no responden, mis piernas me duelen. Y duele y cuesta, ¿verdad que sí? Es un hábito, es la importancia de comenzar a fortalecernos. Porque ¿qué pasa después? ¿Te gusta? Hay un deleite, hay un beneficio. Dices, qué bueno y qué bueno es que comencé a hacer esto para mi salud. Se oxigena el cerebro, la sangre, te sientes menos cansada. Ves múltiples beneficios. Y comienza aquello que parecía sumamente doloroso o aporreado o difícil de quitarse, te das cuenta que no, porque te has fortalecido. Espiritualmente en la oración pasa lo mismo.
Yo se los comentaba, cuando leemos la Biblia, muchas veces alguien que comienza a acercarse a los caminos de Dios y comienza a querer buscar de Dios, pasa lo mismo. Todo lo que comenzamos al principio es difícil, cuesta trabajo, cuesta diligencia, perseverancia, pero conforme lo vas haciendo hay un deleite y hay un agradar y hay beneficios y dices, quiero más de esto, quiero más, quiero hacerlo más, porque ves la bendición que hay en todo esto al hacerlo de esta manera. De manera espiritual es igual, cada vez que hablamos con Dios, cada vez que clamamos a Él y aprendemos a depender de Él, aún en las cosas más pequeñas o más naturales o que incluso más absurdas, en las que dices, ¿cómo vas a pedirle a Dios esto? O sea, es la ley de la vida, o es la ley del cuerpo, o es la ley de, ¿cómo vas a pedir que cambie esto, que haga? ¿Qué hay imposible para Dios, mis amadas hermanitas? Nada hay imposible para Dios. Y Él puede hacerlo todo, pero cuando no lo hace hay propósitos. Y Él quiere vernos con la misma actitud de agradecimiento, de reconocimiento, de gloria al Señor. Pero es bueno para nuestras vidas el poder hacer esta encomienda. Es deleitoso para nuestro ser, para nuestro corazón cuando aprendemos a hacerlo más. No solo en beneficio propio, sino en favor de nuestros hermanos de la fe. Es un deleite en el corazón. Nos damos cuenta cuán bueno y cuán agradable es y nos maravillamos aún más de la gracia del Señor. Y yo recuerdo un tiempo muy difícil para mí en el cual yo aprendí a fortalecer mi fe y mi oración a Dios fue cuando a mi papá lo ingresaron en el IMSS en el 2019, ya pasó un tiempito. Si recuerdan, en ese entonces, en el 2019, en el mes de febrero, más o menos, comenzaron a salir los primeros casos de COVID aquí en 2020. Mira, me encanta porque ella siempre sabe todas las fechas. Yo soy más malita para las fechas, 2020. Y bueno, fue en esa fecha, fue a principios de marzo. Entonces, ustedes saben cómo era esta situación. Los primeros, pasaba de repente que decían, oye, es que murió de COVID, oye, es que fulanito de tal, oye, es que el pastor de tal murió por COVID y todo el mundo estaba, ¿qué está pasando con esta situación, no? Entonces, mi papá enfermó de COVID y su oxigenación comenzó a bajar muchísimo. Creo que habían dado un límite de oxigenación y si bajaba más de ese límite ya era un riesgo muy alto. Entonces, consideramos múltiples opciones como familia y al final optamos que lo mejor era ingresarlo al IMSS. Y para no hacerles el cuento pues muy largo, ¿no? Esta situación pues fue una situación que probó mi corazón en oración, en el cual yo pude ver la gracia del Señor, porque los rumores, la gente nos decía, no lo metan al IMSS, todo aquel que es ingresado al IMSS sale muerto, o sea, no lo metan. Y mi papá no tenía un escenario favorable, pero él tenía a Dios, él estaba con Dios. ¿Por qué? Porque él tenía algunas enfermedades crónicas degenerativas que no favorecían esta enfermedad del COVID. Entonces, de repente pasó que en una ocasión en la que pudimos hablar con él, decía, es que sáquenme de aquí porque las personas que están a mi lado uno por uno van muriendo y son más jóvenes o no tan enfermos, entonces ¿qué me espera a mí? Entonces él aprendió a tener su propia experiencia con Dios en oración y yo sé lo que el Señor produjo en ese tiempo en él, pero también lo hizo en mi corazón. Yo recuerdo que no teníamos manera de comunicarnos con él, no teníamos forma de saber nada de él, más de esperar la llamada de recursos humanos. Entonces llegó un momento en el que creo que transcurrieron 2 días, una cosa así, que no teníamos ninguna noticia de él y yo me comencé a sentir desesperada, comencé a sentir angustia, yo no guardé mis pensamientos. De tal manera no guardé mis pensamientos que yo comencé a entristecerme por algo que aún no ocurría.
por algo que ni siquiera había pasado. Yo ya estaba imaginando un trágico escenario y comencé a sentir mucha tristeza, comencé a sentir mucha angustia. Yo quería saber de él, quería tener noticias, quería que me hablaran y me dijeran, tu papá está bien. Entonces yo tuve mi propia batalla, yo tuve mi propia lucha en ese momento y recuerdo que mi esposo me abrazó, comenzamos a orar juntos y de yo sentirme tan ansiosa, tan angustiada, tan inquietada, comencé a sentir paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solamente puede provocar Dios en la vida de sus hijos. Porque yo comencé a sentir paz, comencé a decir, Señor, en tus manos está. ¿Quién más puede hacer de lo que tú lo puedes guardar, de lo que tú lo puedes cuidar en este momento? Yo lo pongo delante de ti, yo clamo a ti por él y comencé como a sentir esa quietud, esa paz que llenaba todo mi ser. Y dije, perdóname Dios mío, porque yo no guardé mis pensamientos. Yo ya estaba preocupada por cosas que aún no habían pasado. Yo ya comencé a sentirme muy triste por algo que aún ni siquiera había ocurrido. Dije, Señor, que mi fe no falte. Tú sabes lo que mi corazón siente en este momento y yo lo pongo delante de ti. Y me quedé en esa quietud, me quedé en esa paz, en esa confianza en el Señor. Y recuerdo que me fui a lavar los trastes y yo seguía orando. Comencé a fortalecerme en la oración, comencé a llenarme de la palabra de Dios, comencé a querer guardar mis pensamientos y ocuparlos en ejercitarlos espiritualmente. Y pasó algo glorioso para mí, algo maravilloso, porque estando yo en ese tiempo de oración, Dios puso en mi corazón el Salmo 55. Y yo me quedé pensando, dije, Salmo 55. Entonces no lo reconocí, o sea, no. Para mí fue algo glorioso y sé que fue el Espíritu Santo dándolo a mi corazón, a mi mente, porque no es como que digas, ay, el Salmo 23 o el Salmo 51 de David. No era como que un salmo muy familiar o muy repetitivo para mí. Para mí era un salmo aislado, ¿no? En alguna ocasión debí haberlo leído, pero no fue apremiante para mí prestarle la atención como en este momento Dios lo estaba dando a mi vida. Y este salmo dice, comencé a leerlo y sinceramente yo me desbordé en llanto porque dije, gracias Señor, gracias porque mi oración ha sido escuchada y tú tuviste bien el confirmármelo. Y dice este salmo, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. Yo dije, gracias Señor. Gracias porque sin lugar a dudas tú eres un Dios vivo, un Dios amoroso, un Dios protector que ha tenido a bien el responder mi oración y me lo has confirmado por medio de esta palabra. Para mí fue una respuesta de Dios. Dije, Señor, mi petición ya ha sido puesta delante de ti. Yo clamo a ti, yo sé que mi oración es puesta delante de ti y tú has escuchado mi clamor. Gracias, mi Señor, y me volqué en agradecimiento y pude tener paz. Y no pasó mucho tiempo en el que recibimos la llamada y mi papá estaba bien. Y mi papá iba muy bien. Y él tuvo su propia batalla y después de que él se fortaleció también en lo espiritual, recuerdo que su actitud cambió completamente. Ya no era una actitud de temor o de angustia, ya era una actitud de Señor, si yo estoy aquí, úsame. Y comenzaba a hablarle la palabra de Dios a quienes tenían a un lado, a quienes, recuerdo que una vez me decía que un enfermero le decía, don Rafa, usted va solo al baño, ¿verdad? Y que mi papá decía, no, y no, usted no va solo, no, siempre va Jesús conmigo. Y la gente decía, ah, sí, o sea, ¿cómo es la actitud en medio de esa situación? El Señor responde a la oración, pero Él quiere ver un corazón dispuesto a Él, agradecido, amando más su perfecta voluntad. Y el Señor produce muchas cosas en la vida del creyente, porque es un Dios vivo, mis amadas hermanitas. Es una comunicación, no es nada más le hablo a Dios y ojalá me escuche, no. Tenemos que tener la fe y no dudar de que Él nos escucha. Volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando no hay estorbo, no hay pecado que nos está estorbando delante de Dios. Pero si nosotras estamos bien delante de Dios, tenemos que tener la fe de que Él nos escucha,
que Él conoce la necesidad, Él conoce de qué tenemos o la oración que hemos levantado hacia Él. Es un Dios vivo, es un Dios poderoso, es un Dios que nos habla y que se comunica con nosotros. Y es lo que el Señor quiere producir en nuestras vidas. Para mí fue algo glorioso porque no es un salmo con el que yo me familiarizaba. Sabía que mi oración estaba haciendo en el Espíritu y que el Espíritu de Dios me guió a leer esta palabra. Me dio esta palabra, yo quise ser sensible y para mí fue reconfortante porque yo palpé la gracia del Señor. Y qué importante es velar, interceder en favor de nuestros hermanos en la en interceder en nuestros hermanos de la fe, porque al hacerlo experimentamos una mayor gracia de parte de Dios. Al hacerlo somos un instrumento útil para la bendición de otros, para el beneficio de otros, para la salvación de otros, útiles para que el nombre de Dios pueda ser glorificado en todo tiempo. Y me pasa mucho que de pronto, hasta lavando los trastes, Dios pone en mi mente, en mis pensamientos, a una persona o a una familia que quizás tenía mucho sin saber de ellos, quizás tenía mucho no eran alguien pero Dios lo pone en mi corazón y entiendo la importancia de que, aunque no sé dónde se encuentra esta persona, no sé por qué situación esté pasando, pero digo, Señor, yo sé que lo has puesto en mi corazón para poder interceder, y comienzo a orar y comienzo a clamar al Señor y digo, Señor, tú conoces de qué hay necesidad, te ruego que la fortalezcas, lo fortalezcas, te ruego que tu fe no falte, que la situación que esté pasando puedas tú ser glorificado en su vida, en su familia. Y comenzamos a hacer ese instrumento para poder interceder por la vida de otros. Y es algo glorioso. Pero también pasa que el Señor te pone en el corazón a alguien, te pone en la mente, en el pensamiento, ay, sí, pero tengo esto, ay, es que el otro. No, sí, pues está bien, sigue con tus cosas. El Señor va a usar a otra persona para que pueda ser ese instrumento usado por Dios, para que pueda gloriar el nombre del Señor. Y a veces comenzamos a escuchar otras voces, comenzamos a prestar atención a otras cosas, comenzamos a distraernos fácilmente y dejamos de ser sensibles a la voz de Dios. Y es algo en lo cual debemos trabajar y ser conscientes y ser cuidadosas de la importancia de estar atentas, como le pasó, ¿verdad?, al sacerdote Elí. Había dejado de escuchar la voz de Dios, había dejado de ser sensible a la palabra de Dios. Y por otro lado, Dios estaba preparando a alguien más. Dios estaba utilizando a alguien más. Y en ese entonces se levantó Samuel. Traigo la historia de David en mi mente, que es la que traigo con mis niñas, pero se levantó Samuel, que en aquel entonces era un niño, y 3 veces tuvo que levantarse con el sacerdote Elí, hasta que le dijo, la siguiente vez, dile, heme aquí mi Señor, ¿en qué puedo servirte? ¿Qué puedo hacer? Y a partir de ahí comenzó a ser sensible a la voz de Dios y a ser usado por Dios grandemente. ¿Cómo estamos nosotras delante de Dios? ¿Siendo usadas por Él? ¿Siendo sensibles a su voz? ¿Siendo instrumentos para la gloria del Señor? ¿O estamos ensimismadas y turbadas en nuestros afanes de cada día, en la rutina que tenemos todos los días? Hay tanto por lo cual orar, hay tanto por lo cual trabajar espiritualmente, que eso sería suficiente para mantener nuestra mente ocupada en lo espiritual y no en los afanes del día al día, no en las preocupaciones, qué comeré, qué vestiré, qué le pasará a mis hijos, a mi esposo, a mí. Sí, es importante, pero muchas veces nuestras batallas van a ser espirituales, van a ser de rodillas por medio de la oración.
no por lo que tú puedas hacer. Llega un momento en el que el Señor te dice, esta batalla es espiritual, es en la oración. Sé una mujer ferviente de oración, no solamente por tus necesidades propias, no solamente para resistir el día malo, para enfrentar la batalla con el enemigo, velando por todos los santos también. Qué importante es que lo hagamos de esta manera. Hay mucho por lo cual trabajar espiritualmente, mis amadas hermanitas. Quizás tú misma has sido partícipe de la benignidad de Dios al ser tú quien Dios pone en el corazón, en la mente de otros, para orar por ti, para orar por enfermedades en las que te puedas estar encontrando, por fortaleza espiritual. Y tú has sido ese instrumento en el que Dios puso tu nombre en la vida de otro para que tú experimentes esa gracia. Y sé que la mayoría de las que estamos aquí lo hemos hecho y es glorioso porque vemos el respaldo de Dios. Recordemos algunas de las historias que nos ha compartido el pastor aquí en el púlpito acerca de la intervención divina en el favor de otros hermanos por las oraciones fervientes de la iglesia o de muchos hermanos que aún a kilómetros de distancia o incluso aún en otros países, las vidas de otros experimentan esta gracia de Dios. Lo hemos visto muchas veces, hay infinidad de historias en las que no nos cansaríamos de maravillarnos del obrar de Dios y de entender que nada hay imposible para Dios, absolutamente nada. Él obra de infinitas maneras y es glorioso y el Señor quiere producir eso en nuestros corazones, que amemos orar a Dios, que amemos velar en todo tiempo, aún por los santos. Recordemos cómo Jesús le reprochó a sus discípulos cuando no pudieron orar y velar. Acompáñame a leer en tu libro Mateo, en la Biblia Mateo 26. Mateo 26. Y vamos a irnos hasta el versículo 36. Dice, ¿están listas? Mateo 26, 36. Dice así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí. ¿Y qué dice? Velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Recordemos que cuando Jesús estaba en este tiempo, Él estaba orando en el Getsemaní. ¿Por qué? Porque Él sabía que el tiempo se acercaba. Él sabía que el cumplimiento del propósito de su vida estaba cerca. Y Él dice aquí que se sintió triste hasta la muerte. Y vino luego en el versículo 40, dice, y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora. Velad y orad. ¿Qué dice? Para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es ¿qué?
débil, mis amadas hermanitas. ¿Qué dice aquí? Velad y orad para que no entréis en tentación. Porque cuando nosotros hacemos o cumplimos este mandamiento, este mandato, pero con entendimiento, qué diferente es orar a Dios. No como el mundo religioso lo hace, sino como Jesús nos enseña a orar al Padre, porque eso mantiene nuestra mente espiritual ejercitada, pensando en lo bueno, buscando lo bueno, agradando a Dios. Y dice aquí que pasado esto, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló, ¿qué? Durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, ya, duérmanse ya, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Qué pasó aquí, mis amadas hermanitas? Jesús siguió orando. Jesús cumplió su propósito. Jesús se fortaleció en la voluntad de Dios, pero sus discípulos no experimentaron esta gracia. No experimentaron la bendición de poder ser instrumentos en la encomienda que Jesús les había pedido. Dice que sus ojos estaban muy cargados de sueño, estaban cansados. A veces espiritualmente nos sentimos así, cansados. Y dormimos cuando no tenemos que estar durmiendo, cuando tenemos que estar velando, cuando tenemos que estar vigilantes, cuando tenemos que estar alertas por tus hijos, por tu esposo, por tu iglesia. Y en lugar de estar atentos, en lugar de estar con nuestros sentidos espirituales dispuestos a la voluntad de Dios, estamos cargados de sueño, cansados, distraídos, apáticos, sin agradecimiento, sin reconocimiento de quién es Dios y a quién le estamos hablando. Y el Señor no quiere producir eso en nuestras vidas, porque caemos en lo mismo, en una religiosidad, y Dios no quiere religiosos dentro de una iglesia. Él dio ya su vida, su sangre, su sacrificio en la cruz para que nosotros podamos tener comunión con Dios. Fuera de Él no había manera en la que nos pudiéramos dirigir a Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, apartados de Dios, pero por lo que Cristo hizo, por amor a nosotras, podemos acercarnos confiadamente a Dios, a su trono de gracia. La palabra de Dios, mis amadas hermanitas, es un deleite a nuestras almas, a nuestras vidas. Nos anima, nos enseña, nos alienta, nos fortalece, pero también nos exhorta, y debemos de estar dispuestas a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Realmente no podemos tomar en poco la importancia de orar y velar en todo tiempo, no solo por nuestras necesidades apremiantes o la de nuestros seres queridos, sino por todas las necesidades apremiantes de quienes más amamos o aún de nuestros prójimos más cercanos en la iglesia, las necesidades que tengamos, ser sensibles a la guía de Dios. Y como lo mencionaba hace un momento, incluso orar por aquellos que no conocemos, por aquellos que están en otros países y que puedan estar pasando una situación apremiante. Efesios 6:18, leámoslo juntas una vez más. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Qué importante es que pueda ser en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Seamos diligentes, mis amadas hermanitas, perseverantes en esta encomienda que tenemos de parte de Dios. Seamos instrumentos útiles delante de Dios.
intercediendo por otros, porque al hacerlo, Dios nos permite conocerlo más, experimentar de su gracia, crecer en fe, maravillarnos y enamorarnos de Dios. Y nos fortalecemos espiritualmente. Y cuando estamos en la batalla, ¿qué pasa? Como guerreros, se cuidan la espalda unos a otros, se protegen, se ayudan, se animan, se levantan, porque están luchando contra el mismo enemigo. Y déjenme decirles que la situación que yo tuve muy apremiante en el 2020, que entristeció mi corazón, que me llevó como al sentirme de esta manera, lo que yo viví en mi experiencia con Dios fue algo que me llevó a un crecimiento espiritual. No significa que yo ya no haya pasado situaciones que prueban mi corazón en la oración, porque incluso justamente lo platicaba con mis familiares. Yo me maravillo porque Dios nos ha permitido pasar situaciones que, o sea, de noticias que pueden acongojar el corazón, de situaciones, ustedes lo saben, tan solo mi hermano ahorita, él acaba de experimentar un milagro de Dios impresionante, como el Señor lo guardó, un milagro, no hay otra explicación, es un milagro lo que él vivió y el Señor tuvo a bien guardar su vida, pero mi corazón ya no es el mismo de hace 2 o 3 años. Yo he aprendido a confiar en el Señor, he aprendido a refugiarme en Él más rápido, he aprendido a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento más rápido de lo que yo hacía hace 5 o 10 años. Y es lo que el Señor produce en nuestras vidas, es lo que Él quiere en nuestros corazones, que crezcamos, que le conozcamos, que no seamos, que las cosas que nos acongojaban hace 5 o 10 años no lo sigan haciendo ahorita, porque eso hace manifiesto que no hemos crecido, que no hemos aprendido a quién tenemos delante de nosotros y no hemos aprendido a orar como Jesús lo hacía, amando más la voluntad de Dios que la nuestra. Que va a haber situaciones que nos prueben, sí, va a haber situaciones que nos entristezcan, sí, Jesús lo vivió, hasta la muerte se entristeció. No somos exentos, tarde que temprano vamos a pasar por situaciones así, tarde que temprano vamos a perder a seres amados, tarde que temprano nuestro corazón va a ser probado. Pero ¿cómo vamos a darle esa respuesta a Dios? ¿Cómo estamos creciendo en fe? ¿Cómo estamos trabajando en nuestra oración? De manera en que podamos darle una respuesta a Dios y no la misma que le dábamos hace tiempo. Porque el Señor quiere producir cosas en nosotras. El Señor quiere llevarnos a niveles espirituales más altos. Yo lo he compartido con las jovencitas. Para mí un tiempo de oración muy importante, muy apremiante, de mucha fervor, fue el tiempo en el que yo oraba por mi varón de Dios. Fue un tiempo de incertidumbre, fue un tiempo de espera para mí muy largo, pero sin en cambio el Señor produjo cosas maravillosas en ese tiempo. Yo decía, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, no sea conforme a mi corazón, muéstrame si mi voluntad o mi anhelo es conforme al tuyo. Y uno se maravilla y uno dice, Señor, gracias porque no pudo haber sido más perfecto de lo que ahora es. Respondes mi oración mucho más allá de lo imaginable, derramas de tu gracia mucho más allá de mi entendimiento. Así es Dios, mis amadas hermanitas. Pero muchas veces dejamos de experimentar esa gracia como los discípulos durmieron. Durmieron cuando no tenían que haber estado durmiendo. Cuando tenían que haber estado velando, cuando tenían que haber estado vigilantes, cuando tenían que haber estado perseverando. ¿Para qué? Para hacerle frente al enemigo. El enemigo no descansa, ni contigo, ni con tu familia, ni con tus hijos, ni con tu esposo, ni con tu iglesia. El enemigo va a querer entrar, va a querer engañar, va a querer lastimar y destruir. ¿Cómo estamos cumpliendo esta encomienda? ¿Cómo estamos aprovechando la armadura que el Señor nos dio para enfrentar en el día malo, para poder glorificar el nombre de Dios? Miren, yo no me canso de testificar a mi familia las distintas situaciones que han pasado, aún en cosas naturales, aún en cosas en que no tienen mayor relevancia para nosotros. Dices, son cosas materiales, son cosas naturales, pero yo digo,
Dios obra milagros, aún en esas cosas. Y no es por casualidad, y no es porque pasen una y otra vez, o que decía una familiar mía, ¿verdad? Uno pensaría, no, pues ya que les haga una limpia, ¿no? Porque una y otra situación. Y decía, pero no, yo veo, por lo que te escucho, yo veo que Dios tiene propósitos, y yo veo cómo Dios de verdad hace milagros. Yo le decía a mi esposo, o sea, yo escuchar estas palabras a mí se me hace como, qué impresionante, porque sé que Dios lo permite con propósitos para que el nombre de Dios sea exaltado, sea glorificado, para que puedan ser reconocidos sus milagros, sus maravillas. Y aún cuando la respuesta no sea favorable, que ellos puedan ver en nosotros un corazón dispuesto a Dios, y que no estamos con Él o no clamamos a Él por lo que pidamos, sino por quién es Dios en nuestras vidas. Qué importante es que seamos vigilantes, qué importante es que estemos velando y orando en todo tiempo. Yo sé que cada una de ustedes tiene su propia batalla. Yo sé que cada una de ustedes necesita fortalecerse en el Señor, y que muchas de sus batallas son de rodillas, son de oración y de fe. Yo lo sé, pero no se cansen de hacerlo. Que su fe, lejos de menguar, porque no ven la respuesta de Dios o porque ya pasó demasiado tiempo, se fortalezca más. Que ustedes sean mujeres de fe y de oración y más de rodillas. Señor, yo clamo más a ti. Señor, yo quiero ver tu mano poderosa. Señor, yo quiero ver tu carácter formado en mí. Heme aquí. Y como les decía, siempre que vayamos a orar, pidámosle, Señor, límpiame, santifícame, que no haya estorbo en mi corazón. Examina mis pensamientos, examina mi corazón para que mi oración no tenga estorbo delante de ti. Aún puedo no ser consciente, pero hay pecado en mí, límpiame, santifícame. Amén. Bueno, pues es la enseñanza que el Señor preparó para nuestras vidas. Yo sé que el Señor habló mucho a mi corazón. El Señor sigue enseñándome, el Señor sigue llevándome a amarlo más y decir, Señor, pon en mí más hambre y sed por tu palabra. Pon en mí el maravillarme más como la primera vez. Pone en mí ese fuego consumidor que me lleve a clamar a ti de rodillas, que me lleve a depender de ti en todas las áreas de mi vida, y al saber que tú vas delante de mis batallas, que no estoy sola, que si tú vas delante de mis batallas, en el nombre de Jesús podremos ser victoriosas. Amén. Pues si gusta nos levantamos para hacer una oración final y darle gracias a Dios. Ay, glorioso Dios, Padre eterno, todopoderoso, gracias te damos, Señor Dios, porque es un deleite a nuestro corazón estar expuestas a tu palabra, el poder sentir el poder de tu palabra, que es viva y es eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Yo te ruego, Señor Dios, en esta tarde produzcas un crecimiento espiritual, produzcas un mayor entendimiento de tu palabra en nosotras, que no asumamos que lo sabemos todo, que no asumamos que estamos bien delante de ti siempre, sino que podamos entender que necesitamos más de ti, que hay áreas en nuestras vidas que necesitan ser tratadas, ser sanadas, ser limpiadas, y queremos venir delante de ti, Señor. Gracias porque tú tuviste a bien preparar esta serie con todo tu amor para nosotras. Gracias, mi Señor Dios, porque tú has provisto de una preciosa armadura que nos protege para estar firmes en el día malo. Tú proviste de esta armadura que nos capacita para hacer frente al enemigo. Te ruego, Señor Dios, que cada palabra que ha sido depositada en nuestro corazón no sea olvidada. Perdóname por cuantas veces he sido infiel. Perdóname por cuantas veces he fallado, he pecado delante de ti, por cuantas veces he dormido cuando tenía que estar vigilante, cuando tenía que estar velando, intercediendo, ocupando mi mente en lo bueno, en lo espiritual y no en lo malo o lo carnal. Ayúdame, Señor,
Ayúdame a seguir siendo equipada. Ayúdame a seguir siendo fortalecida espiritualmente. Ayúdame, Señor, a entender que lo que queda atrás me ha sido perdonado y que tú me das nuevas oportunidades. Que tú me enseñas y que tú me capacitas y me permites ser nuevamente usada por ti, Señor Dios. Quiero que tu nombre sea glorificado, quiero que tu nombre sea exaltado y que no nos cansemos de proclamar tus maravillas, que no nos cansemos de buscarte y de depender más de ti. Produce en nuestro corazón todo crecimiento espiritual que tú quieres producir. Produce esa sensibilidad que solamente tú puedes dar en la vida del hombre cuando transformas un corazón de piedra insensible, muerto, a un corazón que te ama, un corazón que te necesita y que quiere más de ti. Ayúdanos, Señor, te necesitamos más. Oh Dios, tú oyes mi oración. A ti vendrá toda carne. Tuya es la alabanza en Sion, Señor. Solo a ti mi alma te adorará. Oh Dios, tú oyes mi oración. A ti vendrá toda carne. Y hoy venimos ante ti, Señor. Tuya es la alabanza en Sion, Señor. Solo a ti mi alma te adorará. Y ahora digámosle a Él cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. En nuestra esperanza, cada día eres tú el que afirma las montañas con su gran poder. En cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza, cada día eres tú el que afirma las montañas con su gran poder. Dile: oh Dios, tú oyes mi oración. Y a ti levanto mi clamor, Señor. A ti vendrá toda carne. Tuya es la alabanza en Sion, Señor. Solo a ti mi alma te adorará. Vamos a adorarle, mi hermana, y dile una vez más: oh Dios, tú oyes mi oración y mi clamor. Vendrá toda carne. Tuya es la alabanza en Sion, Señor. Solo a ti mi alma te adorará. Cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza, cada día eres tú el que afirma las montañas con su gran poder.
salvación. Nuestra esperanza, dile, cada día eres tú, el que afirma las montañas con su gran poder. El que afirma las montañas con su gran poder, mis amadas hermanitas. Nada hay imposible para Dios, nada, pero aprendamos a buscar su voluntad, aprendamos a orar en el Espíritu, buscando amar su voluntad, aprendamos a ser instrumentos útiles para su gloria, seamos mujeres fervientes de oración, sean mujeres de fe, sean mujeres grandemente usadas por el Señor. Son instrumento para la gloria de Dios, mis amadas hermanitas. Que la fe no falte, que por lo contrario sean mujeres que crecen en fe, que se fortalecen en el Espíritu de Dios. Amén. Pues le damos la gloria al Señor. Hermanitas, pues en este mismo sentir, salúdense nuevamente unas a otras, y se pueden convivan un poquito. Es un tiempo deleitoso, ¿verdad? Entre mujeres, entre hermanitas. Pues Dios me las bendiga.